Nunca imaginé que mi hogar me resultaría desconocido. Lo que descubrí fue increíble. Apenas entré a la casa aquel día, un escalofrío recorrió mi espalda. La familiaridad del lugar con sus paredes desgastadas y su olor a madera vieja, se sentía diferente. Todo era igual y al mismo tiempo extraño. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, creando sombras que danzaban como si tuvieran vida propia. Pero lo más inquietante era el silencio. Un silencio tan profundo que resonaba en mis oídos. Me dirigí a la sala, donde la familia siempre se reunía. Mis dedos rozaron la tela del sofá, y sentí un temblor en mi mano. Un lugar que alguna vez fue cálido ahora parecía frío y distante. ¿Qué había cambiado? ¿Acaso era yo quien estaba diferente? El rostro de mi madre, tan claro en mis memorias, se asomó en mis pensamientos. Me imaginé su risa, los abrazos apretados después de un largo día. Todo eso parecía un eco lejano. La habitación estaba llena de recuerdos atrapados en el aire. Me pregunté si en su ausencia, esos momentos habían dejado de pesar. Y entonces lo vi. Un pequeño rincón cubierto por una manta polvorienta, algo apenas visible asomando. Me acerqué cautelosamente. Con un movimiento rápido, aparté la manta y lo que encontré me dejó sin aliento. Eran cartas. Cartas amontonadas como si alguien las hubiera olvidado en un instante. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué secretos guardaban? Mientras hojeaba las páginas amarillentas y desgastadas, sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Cada carta estaba escrita con una caligrafía que no reconocía. Palabras llenas de promesas, confesiones ocultas, y una tristeza que parecía empapar el papel. Mi estómago se apretó. ¿De quién eran? ¿Por qué estaban aquí? También toqué una fotografía arrugada, que mostraba a una mujer sonriendo con una mirada distante, como si supiera algo que los demás ignorábamos. Las palabras que leí se quedaban atascadas en mi garganta. No puedo seguir así, es un secreto que nunca debí guardar. ¿De quién podía tratarse? No podía creer lo que tenía entre mis manos. Había sentido que mi hogar era un refugio, pero ahora parecía un laberinto lleno de misterios. Fue entonces cuando un golpe sordo resonó en la puerta trasera. Mi corazón se detuvo. ¿Quién estaba allí? La oscuridad comenzaba a cubrir la casa como si se lo llevara todo. ¿Sería un nuevo visitante, o alguien que venía a desvelar más secretos? Estaba a punto de levantarse cuando de pronto, una voz detrás de mí rompió el silencio. No deberías haber encontrado eso. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente ayuda al algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. Me giré lentamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La figura que se delineaba ante mí era familiar y al mismo tiempo desconcertante. Era Clara, mi hermana mayor. Su cabello, siempre suelto y rebelde, caía sobre sus hombros de una manera que recordaba, pero su rostro llevaba la huella del tiempo y del dolor. No deberías haber encontrado eso, repitió como si las palabras fueran un mantra espeso que pesaba en el aire. Hice lo que cualquiera haría al ver una pila de cartas olvidadas. ¿Por qué estaban escondidas? ¿Qué han guardado en su interior? La confusión y el reproche borboteaban en mi voz, mezclándose con la incredulidad de la situación. Clara miró hacia el suelo, evitando mi mirada. No son solo cartas, son recuerdos de algo que quisiéramos olvidar. Su tono era sombrío y echó a temblar la frágil burbuja de apacible rechazo que había construido a mi alrededor. Avancé hacia ella, sintiendo cada paso como un intento de romper el obstáculo que nos separaba. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué intento olvidar? Necesito entender. Por favor, Clara. Las palabras fluyeron de mis labios, desnudando la angustia que había crecido en mi interior desde que volví a aquellas paredes. Ella levantó la vista, sus ojos eran dos espejos de tristeza.
Era nuestra historia, la historia de mamá y de nosotros. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo compartiste? La decepción y la rabia se entrelazaban, amenazando con desbordar la contención que había conservado. Clara dio un paso atrás, como si mis palabras la empujaran. Porque no podía. No quería que cargaras con ese peso. Tu mundo era diferente. Más sencillo. La vulnerabilidad en su expresión me atravesó. Siempre había sido la fuerte, la que trataba de mantener a nuestra familia unida después de la pérdida de nuestra madre. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y lleno de palabras nunca dichas. Finalmente saqué las cartas de la mesa y le ofrecí una, la que parecía más desgastada. Entonces leamos estas cartas juntos. Tal vez aquí encontremos la verdad que tanto tememos. Mi voz era un susurro, pero dentro de mí anhelaba que ese acto de apertura nos reconectara. Clara miró la carta como si fuera un objeto sagrado y, después de un momento, la tomó con manos temblorosas. Está bien, pero no prometo que el viaje sea fácil. Mientras comenzábamos a desentrañar las palabras ocultas en ese papel envejecido, las luces del atardecer se desvanecieron más allá de la ventana, dejando que la bruma de la noche envolviera la casa. Esto es de hace años, comenzó Clara, leyendo la apertura de la carta en voz alta. Te extrañaré, siempre llevaré en mi corazón los momentos que compartimos. Cada palabra parecía abrir un portal hacia un pasado que nunca había vivido, pero que ahora comenzaba a formarse en mi mente. La oscuridad tomó un matiz diferente, como si esos recuerdos antiguos decidieran materializarse en el presente. Pero a medida que Clara continuaba leyendo, una sensación de intranquilidad se asentó en mi estómago. No puedo seguir así, mi vida no es lo que pensaste. El eco de esa frase resonó en mí mientras la puerta trasera golpeaba nuevamente, interrumpiendo nuestra lectura. Este ruido no era el mismo que antes, era un martilleo insistente, casi como si alguien intentara entrar con urgencia. Mis ojos se encontraron con los de Clara. Podía ver el terror en su mirada, una sensación visceral que me hizo temblar. ¿Quién puede ser?, pregunté con la ansiedad disparándose en mi pecho. No obtuvieron respuesta, pero sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría lo que creía saber sobre mi familia y su oscuro legado. La noche se cernía sobre nosotros, y aquel refugio que había anhelado se transformaba rápidamente en una trampa de secretos y desvelos que no estaba preparada para enfrentar. ¿Te atreverías a descubrirlo? Las palabras de mi hermana flotaron en el aire como un desafío imperceptible. Con el corazón en la mano, miré hacia la puerta, preparándome para lo que se presentara en el umbral, sin saber si era un camino hacia la verdad o la confirmación de que algunos secretos están mejor guardados. Mi respiración se detuvo un instante, como si el aire denso de la habitación me obligara a permanecer en un estado de congelación. Clara y yo compartimos una mirada cargada de inquietud y miedo. El sonido de la puerta seguía resonando, un repique frenético que invitaba a un desenlace inminente. ¿Vas a abrirla?, preguntó Clara, su voz un susurro tembloroso que reflejaba la misma tormenta que azotaba mi mente. Sin poder evitarlo, mis pies comenzaron a moverse hacia el umbral. Cada paso era un intento de deshacer el espeso velo de incertidumbre que me envolvía. La mano en la perilla era una transferencia de poder a lo desconocido. Pero antes de girarla, una parte de mí dudó. ¿Y si aquello que estaba al otro lado traía una revelación que no podría soportar? ¿Y si en vez de respuestas, solo encontraba más preguntas? Con un respiro profundo, finalmente giré la perilla y empujé la puerta, sintiendo que un fragmento de mi alma se rendía al destino que esperaba al otro lado. La luz de una antorcha iluminó el umbral, en la penumbra, se delineó la figura de un extraño. No era un rostro del pasado, ni un viejo amigo. Era un hombre de aspecto cansado con líneas de preocupación esculpidas en su frente y una herida en la mano que goteaba sangre seca. Mis ojos se abrieron como platos y un grito ahogado quedó atrapado en mi garganta. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, logré articular, aunque mi voz carecía de convicción. Lamento interrumpir, pero necesito ayuda, dijo el hombre, su voz ronca pero urgente. Soy Samuel, un amigo de su madre. Las palabras se deslizaron por mis labios en un murmullo entrecortado, llenas de asombro y confusión. ¿Samuel? Nunca escuché de ti. Miré a Clara, quien retrocedía ligeramente como si se sintiera arrastrada por el torrente de revelaciones. Lo sé, pero hay cosas que debes entender. La vida de tu madre no era como ustedes pensaban. Estaba involucrada en algo peligroso.
Algo que no solo cambió su vida, sino que podría cambiar la suya también. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? La ira y el dolor afloraron incontrolablemente. Nos dejó a su pesar, te equivocas al pensarlo de otro modo. No tienes idea de lo que sucedió, interrumpió él, su voz se transformó en una advertencia. Hay personas que quieren hacerles daño, que buscan la verdad escondida en este lugar. Deberían estar lejos de aquí. Clara tomó un paso adelante con una sorprendente determinación. ¿Por qué tendríamos que creerte? Todo lo que sabemos se ha construido sobre mentiras y dolor. Nosotros no queremos más secretos. Samuel hizo un gesto con su mano, mostrando su herida evidentemente reciente, como un inocente símbolo de su propia vulnerabilidad. Los secretos son un lujo que ya no podemos darnos. Tu madre estaba tratando de protegerles, pero todo se descontroló y hay quienes podrían estar tras de ustedes. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal. ¿Qué crees que podríamos hacer? ¿De qué sirve un pasado tan plomo? Pregunté sintiendo que las palabras de Clara aún pesaban en el aire, negándose a liberarse. Es complicado, pero necesito que confíen en mí. Hay un lugar, un refugio. Allí pueden estar a salvo y desentrañar la verdad sobre su madre. Les prometo que no les arrepentirán. El hombre hablaba con una pasión que encendía una chispa de esperanza en mí. Pero al mismo tiempo cada palabra era un recordatorio del abismo de dolor que habíamos soportado. Miré a Clara, buscando en sus ojos alguna señal de confianza o duda. En mi corazón, una mezcla de ansiedad y curiosidad se apoderaba de mí. Quería escapar de esta situación, pero el deseo por respuestas y la necesidad de proteger lo que quedaba de mi familia parecían luchar dentro de mí. Justo en ese momento una estruendosa explosión resonó desde lo profundo de la casa, derribando objetos al suelo. La casa, mi hogar, ya no era el santuario que una vez conocí. Rápido, gritó Samuel, alzando su mano para guiarnos hacia el pasillo. No tenemos tiempo. Si quieren entender lo que pasó, deben actuar ahora. El caos se desató a nuestro alrededor y una elección se hizo inevitable. Con el miedo y la adrenalina fluyendo a través de mí, sentí que estaba al borde de un cruce, donde cada decisión podría llevarme a un destino desconocido. Aún así, un hilo de determinación se tejió en mi interior, nos dirigimos a la salida, y en el fondo de mi ser, sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los secretos de mi madre y el oscuro legado de nuestro pasado aún estaban a punto de abrirse, y el precio de la verdad podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Siguieron los ecos del estruendo como si la casa misma se quejara de un dolor antiguo. La adrenalina pululaba en mis venas mientras corríamos a través del pasillo, cada paso una mezcla de temor y determinación. La figura de Samuel lideraba la carga, su cuerpo herido, pero su voluntad inquebrantable parecía darme fuerzas. Clara se aferraba a mi brazo y en ese gesto de conexión, sentí como la vulnerabilidad podía transformarse en un refugio. Fuera, la noche era un manto oscuro que prometía protección, pero el aire era frío y denso como la incertidumbre que nos envolvía. El aliento de cada uno se condensaba en pequeñas nubes blancas, recordándole a mi mente que la realidad nos golpeaba con un contundente recordatorio. Estábamos en peligro. De repente Samuel frenó y giró hacia nosotras, sus ojos destilando una mezcla de urgencia y compasión. Necesitamos actuar rápido. Sé que todo esto es abrumador, pero hay momentos que definen nuestras vidas. Este es uno de ellos. ¿Dónde vamos?, preguntó Clara, aunque sabía que no había otra opción. Al refugio. Les prometo que allí estarán a salvo y comenzarán a entender lo que realmente está en juego, dijo Samuel, mientras nos guiaba hacia una camioneta, cubierta de sombras. Mientras nos subíamos al vehículo, me costaba ignorar los ecos de preguntas que retumbaban en mi mente. ¿Qué sabía realmente mi madre? ¿Por qué había guardado tanto en secreto? Las dudas se arremolinaban como nubes de tormenta, y un nudo en mi estómago pesaba la verdad sobre mí. Samuel puso en marcha el motor, y el sonido rompió un momento de silencio insoportable. El camino serpenteaba hacia la distancia, lejos de nuestro hogar, transformando lo familiar en lo ajeno. A medida que la ciudad se desvanecía en la negrura, mi corazón fue llenándose de temores y recuerdos. Cada rincón de aquella casa había albergado risas, juegos y promesas, un cálido refugio que ahora se había convertido en un laberinto de secretos. ¿Es verdad lo que dijiste sobre nuestra madre? ¿Estaba involucrada en algo peligroso?, pregunté sin poder contener la necesidad de entender. Samuel tomó un aliento profundo,
como si se preparara para desnudarse emocionalmente. Ella hizo lo que creyó correcto. Quería protegerlas a cualquier costo. Ahí es donde las cosas se complican. Hay fuerzas que están dispuestas a todo para recuperar lo que perdieron. No es un juego, hay vidas en peligro, me volví hacia Clara. Sus ojos siempre llenos de luz, ahora reflejaban un oscuro abismo de incredulidad. Esto es demasiado, no podemos seguir así. ¿Por qué tu madre no nos lo dijo? ¿Por qué nos dejó en la oscuridad? Porque no sabía cómo temía que entendieran el peso de la verdad, dijo Samuel, y por un instante sentí que la distancia entre nosotros se acortaba. Era un hombre que había sido testigo de la tormenta y que, de algún modo, nos había traído a un nuevo amanecer. Clara rompió a llorar, su voz temblorosa irrumpió en el aire cargado de emociones. Lo que nos ha hecho pasar, no merecíamos esto, su dolor resonó como un eco desgarrador. Samuel detuvo el vehículo en un claro frondoso, las luces apagadas. Nos miró y en su mirada había fragilidad. Nadie merece esto. Pero elegir permanecer en la sombra o enfrentar la verdad es la única decisión que tienen. Están en el centro de algo mucho más grande y complicado de lo que imaginan. Sus palabras calaron hondo en mí. En la oscuridad, con la panza llena de incertidumbre y el corazón pesado por lo irremediable de nuestro destino, vi un atisbo de esperanza. La determinación no siempre se forja en la luz, a veces surge del abismo más profundo. Desembarcamos del vehículo y en el claro iluminado solo por la luz de la luna, se podía oír el murmullo del aire, como un suave recordatorio de que aún había tiempo. Pero tras de nosotros un crujido inquietante rompió el silencio, y con un sobresalto, giré mi mirada hacia el camino que habíamos recorrido. Un grupo de siluetas se recortaba en la penumbra, avanzando hacia nosotros con paso firme y decidido. «Debemos irnos», gritó Samuel, y un pánico repentino me paralizó. La elección estaba planteada de nuevo, huir hacia lo desconocido o enfrentar lo que acechaba en la sombra. Los latidos de mi corazón resonaron en mis oídos, desdibujando la línea entre valentía y miedo. Esta vez, no podía dar la espalda a la verdad, sin embargo, en un giro del destino que nunca habría imaginado, una de las siluetas dio un paso adelante iluminada por la luna. Mi aliento se detuvo cuando el rostro se hizo visible. Era alguien que conocía, era alguien de mi pasado. La figura emergía de la oscuridad, y mi mente se llenó de flashes de recuerdos, risas, juegos en el jardín, una promesa de siempre estar juntas. Era Sara, mi antigua mejor amiga. La sorpresa se mezcló con el miedo y la confusión. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Cómo sabía de todo esto? Sara, exclamé como si aquel grito pudiera deshacer el caos que nos rodeaba y, tal vez, alejar la sombra que se acercaba. Ella se detuvo, sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y preocupación. Lía, necesito que me escuches. No hay tiempo. Ellos vienen. Su voz temblaba, pero la determinación en su mirada revelaba que había estado enfrentando sus propios demonios. ¿Quién? ¿Quiénes vienen? Samuel, todavía en postura de defensa, miraba a Sara con desconfianza. El ambiente era eléctrico, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. La familia de tu madre había más en su vida de lo que imaginabas. Ella luchó, pero ahora están buscando respuestas, dijo Sara, dando un paso adelante. Su presencia parecía contrarrestar la oscuridad que nos rodeaba, como un faro en medio de la tormenta. Recordé cómo un día le había contado a Sara sobre mis inquietudes respecto a mi madre, sobre las noches en que llegaba tarde y las conversaciones secretas que escuchaba por la puerta. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, pregunté, sintiendo la traición del silencio que había interrumpido nuestra amistad. Estaba asustada, Lía. No sabía que tan profundo llegaba el mar de secretos, se justificó ella, sus ojos llenos de lágrimas. Pero he estado siguiendo las pistas, y ahora sé que no solo tu madre está en peligro, ustedes también lo están. El tiempo parecía detenerse mientras absorbía sus palabras. La revelación de que el peligro no solo emanaba de desconocidos, sino de los lazos familiares que siempre creí seguros, me golpeó. Decidí dar un paso hacia ella, buscando un resquicio de confianza en medio del caos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Necesitamos un plan, pero no tenemos tiempo. Desde la oscuridad, los otros comenzaron a avanzar, y la tensión creció en la atmósfera. Samuel y Clara se desplazaron al lado de Sara, creando una especie de escudo humano. Lía, escucha.
No podemos quedarnos aquí. Sé de un lugar, un escondite seguro donde podemos analizar la situación y decidir nuestros siguientes pasos. Pero debemos irnos ya, insistió Samuel, el hambre de acción visible en su mirada. ¿Y qué pasa con ella? Señalé a Sara, aún en mi corazón existía la chispa de la amistad, a pesar de las frustraciones. Ella no está involucrada en esto. Sí, estoy. No entienden, yo sé más de lo que piensan. He estado trabajando en esto hace meses, replicó Sara, su pasión se convirtió en un fuego que iluminaba su mirada. Si me dejan, puedo ayudarles a entender de dónde proviene todo esto y, más importante, cómo detenerlo. Sabemos lo que hay en juego. Pero si no nos vamos ahora, no podremos hablar más tarde, apremió Samuel. Una sombra más oscura avanzaba entre los árboles, una silueta más imponente que las anteriores. La realidad de que no había tiempo para discutir caló hondo en mi pecho. Sentí como el miedo comenzaba a transformarse en resolución. Entonces vamos, dije mientras el sonido de pasos resonaba en la distancia. Reconocí la chispa de lucha en los ojos de Clara, la misma que solía ver en ella en nuestras travesuras de la infancia. Confío en ti, Sara. Pero tendremos que hacer esto juntas, le afirmé dándole mi mano en un gesto de reconciliación. Ella respondió con un apretón firme, como si también estuviera rompiendo las cadenas del pasado que me mantenían en la duda. Desplegamos nuestras fuerzas hacia el bosque, conscientes de que el camino a seguir sería más que una carrera por nuestras vidas. En cada paso, un nuevo desafío se encarnaba en nuestras almas, pero también un nuevo renacer. Conocía el riesgo que estábamos asumiendo, pero el eco del amor y la amistad superaban cualquier sombra que pudiera rodearnos, en el calor de esa pequeña comunidad, apremiados por la inminente llegada del peligro, nos dirigíamos hacia la verdad. Pero a medida que nos adentrábamos en la espesura, una sensación de que el camino estaba más intrincado de lo que imaginábamos comenzó a establecerse. Detrás de nosotros el sonido de la silueta se disipó en la distancia, pero una inquietud permanecía, aplastante como el aire denso de la noche. No estábamos a salvo aún. Mi corazón palpitaba de miedo, pero también de un nuevo sentido de propósito. Lo desconocido nos aguardaba y con cada paso, sabía que habíamos cambiado irrevocablemente. Justo cuando sentí que la tensión empezaba a desvanecerse, un sonido familiar rompió el silencio, un susurro en la oscuridad. Lía, la voz era inconfundible, era la de mi madre. Todo me dio vueltas hasta que un escalofrío recorrió mi columna. Era posible que estuviera más cerca de lo que creía, que todo esto estuviera entrelazado de una forma aún más profunda. El susurro de mi madre se convirtió en un eco que resonó en mi interior, atravesando la muralla de confusión y miedo que había construido a mi alrededor. Lía, otra vez. La forma en que pronunciaba mi nombre estaba cargada de amor y preocupación, pero también de un profundo secreto que me llamaba a la aventura. Mamá, respondí y mi voz salió temblorosa, como si el mismo aire me estuviera reprimiendo. La oscuridad aún nos envolvía, pero esa voz era un hilo de esperanza que me mantenía alerta. ¿Dónde estás? Ven. Estoy cerca, pero debes tener cuidado, dijo ella, el tono de su voz obligó a mis pies a moverse. Era una llamada tanto al corazón como al instinto, una invitación a cruzar las fronteras entre la alegría de lo conocido y el abismo de lo desconocido. La necesidad de seguirla luchaba contra la lógica que me decía que aquello era peligroso. Sara me observaba, sus ojos llenos de preguntas. ¿Estás bien?, me preguntó tratando de comprender mi estado emocional. Samuel y Clara se detuvieron un instante atrapados entre seguir avanzando o explorar el hilo suspendido en el aire. Es mi madre, murmuré y con ello sentí que el mundo giraba de nuevo a su lugar, como un imán que atraía mi esencia. Se siente cerca, creo que sabe algo sobre lo que está sucediendo. ¿Sabes lo que eso implica? Clara interrumpió, preocupación cruzando su rostro. Podría ser una trampa, Lía. No podemos arriesgarnos sin estar seguros. Ciertamente el temor anidaba en mi pecho. Pero la promesa de una verdad oculta y la necesidad de respuestas era un peso que ya no podía ignorar. ¿Puedo arriesgarme por lo que podría ser verdad? Por mi madre mi voz se desvaneció ante la inseguridad que acechaba la situación. La lucha entre la lealtad a mis amigos y el anhelo de descubrir más pesaba sobre mí como una tormenta. Sara dio un paso adelante empujando al morbo hacia un lado. Debemos hacerlo. Si tu madre tiene la clave para este misterio, no puedo imaginar que sufriría si decidimos renunciar a esta oportunidad,
el grupo se miró, cada uno evaluando las respiraciones entrelazadas que vibraban en la noche. La inseguridad y la valentía se entrelazaban, creando un hilo frágil pero lleno de potencial. Está bien, decidí, reuniendo mi coraje. Iremos a buscarla. Pero debemos ser cautelosos. Todos, por favor. Un eco de determinación resuena en mi pecho mientras el escenario se desdibujaba a nuestro alrededor. Con una última mirada por encima del hombro, me dejé guiar por la voz que susurraba mi nombre. Cada paso que daba, el mundo parecía vibrar en armonía con mis sentimientos de pérdida y esperanza. La realidad de que mi madre había estado en esta lucha desde el principio comenzaba a hacer eco en mi mente, clavando la sensación de que mi vida nunca volvería a ser la misma. El camino se hizo más estrecho, las sombras se alargaron, y pude sentir que algo más se aproximaba, no solo de la oscuridad alrededor sino de los secretos que solía ignorar. Me sentí como un intruso en mi propia historia, y a la vez como la protagonista que finalmente se estaba permitiendo descubrir su verdad. Lía, espera, dijo Samuel, su voz impregnada de urgencia. ¿Y si la familia de tu madre está buscando no solo a ella, sino a todos nosotros ahora que hemos sido arrastrados a esto? No podemos ser impulsivos. Mis pensamientos volaron entre la posibilidad de una verdad aterradora y la desesperación por la conexión con mi madre. Tal vez haya algo que aún no entendemos, respondí, sintiendo que había un espacio oscuro que oponía resistencia a la luz de nuestras decisiones. El aire se volvió pesado, y un viento helado sopló con un murmullo inquietante. De repente una figura emergió de la bruma, y mi corazón se detuvo. Era una mujer con un aura familiar. Con cada paso que daba, el reconocimiento se arrastraba desde las profundidades de mis recuerdos, desgarrando el velo de mi infancia. Cuando finalmente pude ver su rostro, la realidad me golpeó con fuerza. Era mi madre, pero había algo diferente en ella, en su mirada había melancolía. Y un destello de valentía que encendió mi esperanza y desató mi terror. Lía dijo apenas un susurro. Debo explicarte todo, pero no aquí. Ellos vienen. Un escalofrío recorrió la profundidad de mi ser. Era un instante cargado de emociones reprimidas, de palabras no dichas. La reconciliación estaba a la vista, y al mismo tiempo, el peligro se cernía sobre nosotros como una sombra al acecho. Sin embargo, el impulso de descubrir la verdad tejía un nuevo hilo en nuestra historia, uno que podría desatar consecuencias que apenas estábamos comenzando a comprender. Y mientras el aire se llenaba de significados no revelados, su voz resonaba en mi mente como un mantra: debemos correr, mi hija. El tiempo se nos acaba. Mi madre extendió la mano hacia mí, pero antes de que pudiera alcanzarla, un crujido en la maleza cercana hizo que todos los músculos de mi cuerpo se tensaran. La sensación de peligro se cernía como un manto pesado y opresivo. ¿Quiénes vienen?, logré preguntar, mi voz temblante desbordando confusión. No hay tiempo para explicaciones, respondió, su mirada fija en el bosque oscuro que nos rodeaba, como si pudiera percibir la amenaza que se deslizaba entre las sombras. Confía en mí. No hay lugar seguro aquí. Solo un poco más adelante hay un refugio. Mis amigos intercambiaron miradas inquietas. La preocupación de Clara y la determinación de Samuel contrastaban violentamente con mi propio mar desbordante de emociones. Luchar contra el miedo y la necesidad de respuesta se sentía abrumador. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con ellos?, cuestioné, la rabia surgiendo en mis palabras. ¿Y si los peligros que me arrebataban a mi madre invadían también sus vidas? Debemos actuar. La única forma de preservar a todos es salir de aquí ahora, repitió ella, uniendo sus ojos a los míos con una mirada que reclamaba mi fe. En ese instante el alto muro de incertidumbre comenzó a desmoronarse. Mi madre estaba aquí, y lo que había perdido durante tanto tiempo brillaba frente a mí. Podía sentir la inquebrantable conexión entre nosotras, como si el tiempo y la distancia no hubieran logrado romper el lazo. Lía, por favor, suplicó Sara, sacándome de la niebla en la que parecía sumergirme. No podemos dejar que el pánico nos consuma. Debemos estar unidos. La urgencia de sus palabras me atravesó. Tienes razón, respondí, pero mis ojos seguían fijos en mi madre. Los necesitamos a todos. ¿Dónde los encontraremos? Ahora no, primero escape, la voz de mi madre crepitó con ansiedad. Después de eso podremos hablar. Te lo prometo. Pero no puedo esperar más, depende de ti.
Sin una palabra más, comenzamos a avanzar. La bruma espesa y las sombras parecieron devorarnos mientras corríamos, pero el impulso por encontrar a mi madre fue más fuerte que todo lo demás. Mis pasos se sintieron más ligeros, como si por ella pudiera zambullirme en la respuesta. A pesar de la adrenalina surgiendo de las grietas del peligro, había una corriente de amor que soportaba mi corazón, el terreno se volvió más accidentado, y el eco de las ramas al romperse resonaba en nuestras pisadas. La presión del tiempo nos ponía a prueba, empujando nuestros sentidos hacia la supervivencia. Mientras me deslizaba entre los árboles, mis pensamientos se alzaban en busca de respuestas. ¿Por qué no nos has dicho que estaba involucrada en esto? Le grité en un murmullo a Samuel, quien corría a mi lado. Ella tiene el derecho a estar aquí, a ser parte de mi vida. No solo saber que ella está ahí, sino tenerla a mi lado. Lo sé, Lia, pero no podemos permitir que nuestro deseo de respuestas interfiera con nuestras decisiones. Necesitamos actuar con la cabeza en este momento, no con el corazón, replicó su voz llena de compasión. Me detuve un instante. La presión que Sofía, mi madre, ejercía sobre mí, llena de historia y emociones, se entrelazaba con la realidad que enfrentaba. Sabía que el enfrentamiento estaba por llegar. De pronto, un grito desgarrador rompió la penumbra. Clara se había quedado atrás, y su voz resonaba en la noche como un faro de temor. Lia. Ayuda. No, 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 exclamé dando la vuelta, desbordando la lógica del miedo. Clara. Corrí hacia el sonido con cada pulso de mi ser clamando por rescatar a la amiga que siempre había estado a mi lado. La inercia del dolor y la preocupación me llevaron a través de un manto de arbustos. Cuando finalmente llegué a su lado, el escenario se pintó de horror. Clara estaba rodeada de figuras encapuchadas, la oscuridad se movía como un depredador. Los ojos brillaban como faros y la amenaza era palpable, tiñendo la atmósfera con la inminente fatalidad. Lia. Gritó extendiendo la mano entre las sombras que la aprisionaban. Los ecos de su angustia calaron en mis huesos. Miré a mi madre, que había exhortado a huir. Corremos o luchamos. La confusión se desvaneció cuando comprendí que no podía dejar que se la llevaran. La oscuridad no tenía poder sobre mí cuando se trataba de proteger lo que amaba. Con un grito de guerra resonando en mi pecho, decidí no quedarme al margen. A medida que comenzaba a correr hacia Clara, con el corazón palpitando en mis oídos, mi madre gritó algo en la distancia, pero el resto de sus palabras se perdieron entre el viento. Solo pude escuchar una frase críptica que retumbó en mi mente: nunca te olvides de quién eres. Mientras la sombra avanzaba hacia mí, comprendí que la lucha apenas comenzaba. El aire se tornó denso y cortante en el instante en que me lancé hacia Clara, una racha de valor encendida por la desesperación. Las figuras encapuchadas, frías y amenazantes, se agruparon en torno a ella, como fétidos murciélagos aferrándose a su presa. No había tiempo para dudas. Cada paso que daba parecía resonar con el eco del clamor de mi madre, implícito y agudo. Esa frase retumbando en mi mente, ese mar de emociones y recuerdos olvidados me anclaba al suelo. Clara, aquí estoy, grité, mi voz surgiendo con una mezcla de determinación y terror. Ella alzó la mirada, y nuestros ojos se encontraron en un destello de comprensión y miedo compartido. La tentación de retroceder era fuerte, pero sabía que la vida de mi amiga estaba en juego. Y por ella, estaba dispuesta a todo, incluso a enfrentar esas sombras desde las que emanaba una fría acusación. Con un profundo fiero empuje de instinto, me abalancé sobre la figura más cercana, blandiendo mi puño con toda la fuerza de mis emociones. La figura tropezó hacia atrás, dejando al descubierto su rostro. En vez de terror, vi un brillo de reconocimiento. Lia, murmuró, y ese solo nombre me hizo tambalear. La voz resonaba como un eco olvidado, un hilo del pasado que interrumpía mi presente. No puede ser, me dije sin poder apartar la mirada del rostro que había visto en viejas fotos, en los recuerdos que mi madre había tratado de preservar. La figura se quedó inmóvil, y mientras los demás retrocedían, sus ojos se convirtieron en piezas de un rompecabezas que empezaba a cobrar vida, a pesar del peligro que se gestaba a nuestro alrededor, pero el Wallep de las sombras se acercaba una vez más, y no podía quedarme paralizada. Sigue moviéndote, Clara, pedí, mientras un torrente de energía surgiendo de mi vientre me empujaba. Las figuras se reagruparon, lanzando miradas furtivas de desesperación y enojo. Clara, con la claridad de una amiga fiel en sus ojos, quebró la oscuridad que las rodeaba. Lia, no te detengas.
Ve. Mis palabras fluyeron como un río desbordado mientras corría hacia las sombras. No te dejaré aquí, nunca más. Por favor. Podía oír el crepitar de las hojas bajo su presión. El campo de batalla se convertía en un lugar de alquimia emocional, cada movimiento era una mezcla de amor y compasión, y no era solo por Clara, sino también por todo lo que representábamos juntas, por esa hermandad indestructible. Desviándome de las sombras que me rodeaban, sentí una mano en mi cintura. Era mi madre, un refugio inquietante que me obligó a mirar atrás. Lia, este no es el momento. Hay cosas más allá de estas sombras que debes conocer. Su voz, apremiante pero reconfortante, retumbó a través del caos. Pero al ver cómo Clara estaba en peligro, el hilo de conexión entre mi madre y yo se tensó. Ella es mi amiga, grité, el reproche al borde de mi garganta. Nunca había sentido un dilema tan grande como el que me retorcía por dentro en ese instante. Escúchame. Hay un mundo que no comprendes. No puedes perderte en esto, afirmó mi madre, con la desesperación garabateada en su rostro. Tu vida está en juego de formas que nunca imaginaste. La lucha se intensificaba y el tiempo parecía retorcerse en cada caída de sombra. Con cada segundo el riesgo aumentaba, y sentí que mis decisiones definían el rumbo de no solo mi vida, sino también la de aquellos a los que amaba. La angustia entre los dos lazos, el amor por mi madre y la lealtad hacia Clara, hacía que cada latido fuera un tira y afloja desgarrador. De repente, una figura avanzada en la penumbra rió bajo, un sonido escalofriante que se coló en mi mente. ¿Realmente crees que podrías salvar a todos? Vas a perderlo todo, Lia, susurró. Era el mismo eco de la amenaza que me rodeaba, cada palabra se asomaba como un veneno en las venas. Al girar la cabeza, me encontré con la mirada de Clara, su esperanza, su abrumadora fe en mí, era un estandarte desplegado. En su rostro había tanto coraje como temor, y esa mezcla era lo que me daba alas. Inspiré profundamente y tomé la decisión, di un paso adelante hacia lo desconocido y extendí la mano hacia ella. No estás sola, Clara. Tú y yo juntas. Mientras nuestras manos se alcanzaban, la oscuridad pareció tambalear, como si hubiera presentado resistencia ante un poder que no comprendía. Las sombras retrocedían un poco como un último intento de capturarnos en sus garras, beneficiándose del caos a nuestro alrededor, el momento se tornó eterno. Casi podía sentir cómo cada latido se alineaba con el pulso de la tierra misma mientras un nuevo empuje de luz aparecía ante nosotros. ¿Qué descubrimiento aguardaba en las sombras más allá de este desvanecimiento? La respuesta parecía surcar el horizonte palpitante, esperando ser revelada. Y en ese instante recuerdo el eco de mi madre, sus palabras iluminándome desde la distancia. Nunca te olvides de quién eres. A medida que nuestro destino se trenzaba un poco más con la estructura del misterio, al final de esa arremetida oscura, había algo que esperaba, un alto precio que pagar por los secretos que una vez decidí ignorar. Pero la redención siempre tiene consecuencias, y yo estaba a punto de descubrirlas. Con nuestro futuro en juego, los susurros de la oscuridad cedieron paso a luz. Quizás, algún día podría alcanzar, pero ¿cuál sería el costo de configurar mi propio destino? El empuje de luz fue como una ola envolvente, un abrazo cálido que disolvió las sombras que habíamos enfrentado. Mis sentidos se agudizaron, el aire se sentía más ligero, casi eléctrico, mientras un nuevo horizonte se abría ante mis ojos. Clara y yo, de la mano, avanzamos hacia un espacio donde las figuras encapuchadas parecían desvanecerse, como niebla disipándose al calor del sol naciente. El paisaje cambió a nuestro alrededor. Los árboles que antes parecían crueles y amenazadores se convirtieron en guardianes de nuestra travesía, sus hojas brillando con un verde vibrante. Clara respiró hondo, y vi cómo su expresión se transformaba desde la ansiedad hacia la cautela. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz aún temblando. No lo sé, respondí, sintiendo que cada palabra era una mezcla de promesas y miedo. Pero tenemos que seguir adelante. Ella asintió y esa pequeña acción me llenó de una determinación renovada, como si su confianza en mí actuara como un escudo contra la incertidumbre que nos rodeaba. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en este nuevo entorno, una parte de mí no podía olvidar las palabras de mi madre. Hay cosas más allá de estas sombras que debes conocer. La advertencia resonaba en mi mente, hecho cansino que parecía sacar a flote el temor que había aprehendido en aquel oscuro enfrentamiento. La curiosidad y la angustia se cruzaban como corrientes en mi corazón.
Lía, ¿y si aquello que nos persigue aún está cerca? Clara dijo, su voz trémula. Recorrí con la mirada el horizonte, buscando alguna evidencia de lo que habíamos dejado atrás. Pero en lugar de sombras osadas, la bruma era reemplazada por una claridad deslumbrante que se extendía ante nosotros. De repente, un nuevo sonido rompió la calma, un eco lejano de risas, no de alegría, sino de una burla profunda. Las figuras encapuchadas habían renacido, esta vez en una forma más tangible, casi materializada en esa risa resonante. Mis manos se apretaron involuntariamente en puños a los lados de mi cuerpo. ¿Qué quieren de nosotras?, pregunté, sintiendo que el poder de esa bronca risa se interponía entre nosotras y nuestro avance. Clara apretó mi mano aún más fuerte, como si pudiera comunicarme un silencio decidido, pero el miedo y la incertidumbre comenzaron a calar las raíces en mi pecho, lo que tenía que dar lo mejor de mí. Quizás no buscan nada en especial, solo el placer de hacernos dudar, respondió Clara en un susurro casi inaudible. En sus ojos vi la lucha interna que ambos compartíamos, una necesidad de avanzar equilibrada con el peso del miedo. Pero en ese instante decidí que no podía dejar que mis inseguridades eclipsaran la luz que había empezado a brillar en nuestro camino. Nos pusimos a andar juntas, cada paso afirmando nuestra decisión de no retroceder. Pero con cada paso, la risa se hacía más intensa, pulsante, resonando por el aire como un eco interminable. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo saben nuestra historia?, cuestioné, lanzando mis dudas al aire. La risa se convirtió en murmullos, susurros comprometedores que se retorcían en mi mente. «Porque nos conocen», exclamó Clara. «Son parte de nuestro pasado. Están aquí porque quizás hay algo que aún no hemos enfrentado». Y esas palabras me atravesaron como una lanza. Recordé a mi madre sus advertencias sobre las oscuras conexiones que trascienden generaciones, los secretos guardados con llave. Mi corazón se desgarró a la vez que se apretaba en el pecho. La percepción de que cada enfrentamiento no solo involucraba a Clara y a mí, sino que resonaba con las experiencias pasadas de nuestras familias, hacía que cada paso hacia adelante se sintiera como una traición hacia lo que había sido, y así, mientras nuestras voces se entrelazaban con el viento, me dejé llevar por una sensación de urgencia. Clara, tal vez deberíamos encarar esto. Tal vez deberíamos hablar con ellos. Tal vez hay respuestas. Mi voz se apagó entre la creciente intensidad de la risa amenazante. De repente, la nebulosa risa fue reemplazada por una figura prominente que emergió a lo lejos, desdibujando nuestra visión del sendero. Con una voz clara y resonante la figura habló: «Lía, Clara, el tiempo se ha acabado. No solo se trata de salvarse, sino de comprender la verdad que hemos ocultado. Estás a punto de enfrentar lo que te pertenece, lo que has querido olvidar. El destino te abrumará, pero los secretos te liberarán». Aquellas palabras vibraron en el aire y atravesaron el nudo en mi estómago. ¿Estábamos listas para despojar el velo de la mentira y enfrentarnos a una verdad que podría cambiarlo todo? Y mientras esa verdad se formulaba, supe que sin importar el tirón de la oscuridad, teníamos que seguir adelante. La redención, aunque aterradora, era el camino a seguir, pero ¿y si la verdad nos destruye? Esa pregunta se alzó como un faro entre el caos, dejando caer la posibilidad de que el próximo paso no solo decidiría nuestro presente, sino que disiparía la última sombra que oscurecía nuestro futuro. Y sin embargo, la lección de la luz y la oscuridad apenas comenzaba a revelarse en su totalidad. El sendero frente a mí se iluminaba como si la bruma se disolviera, revelando la forma de un viejo árbol, cuyas ramas extendidas parecían invitarme a acercarme. Era el mismo árbol bajo el cual solía jugar de niña, un lugar sagrado que atesoraba los secretos familiares. Pero esta vez, la emoción se mezclaba con una ansiedad palpable. Era un punto de inflexión, un momento en el que las historias enredadas empezaban a desenredarse. «¿Qué es este lugar?», pregunté involuntariamente al tiempo que un susurro corría entre mis compañeras a su alrededor. Clara, Samuel y Sara me miraban con preocupación y esperanza. «Es el refugio que buscaban, un puente entre los mundos que aún no han conocido», respondió una voz antigua, cargada de eco. Con un giro del viento, la figura se materializó ante nosotros, una mujer de cabellos plateados y ojos vívidos, cargando consigo la esencia de la memoria. Era mi madre por completo, pero también era parte de un legado que había crecido en su ausencia. «Lía, has llegado. ¿Estás preparada para descubrir la verdad?» «La verdad», repetí sintiendo como la palabra resonaba en mi ser con una mezcla de anhelo y temor. «¿Por qué no nos lo contaste antes?».
¿Por qué dejaste que la oscuridad nos alcanzara? Porque a veces la verdad es un regalo doloroso que no se está listo para recibir. Debía esperar a que tú y Clara pudieran enfrentarlo juntas, para que la carga no te aplastara, contestó mientras el viento le acariciaba el rostro. Podía ver en su mirada la lucha que había experimentado, la decisión desgarradora de protegernos. Siempre creí que la ausencia era un refugio, murmuré, incapaz de desatender la revelación. La rabia se transformó en una tristeza abrumadora. Era como si todo lo que había conocido se desvaneciera ante una revelación más grande, y toda defensa que había levantado sobre mi madre ahora se sentía frágil. Y aquí tenemos ese lugar donde los hilos de nuestro pasado se entrelazan, continuó mi madre. Lo que enfrentan no son solo las sombras, sino el legado que también les pertenece. Deben decidir si cargar con él o romper el ciclo de dolor. No sabía si estaba preparada para escuchar más. Mi corazón latía con fuerza mientras las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas que había ignorado. ¿Qué legado? ¿Qué debemos hacer? Lo que han escondido no es solo oscuridad, sino también luz. Pídeme lo que necesiten saber, dijo mi madre, su figura irradiante en la penumbra que nos rodeaba. Clara, quien había permanecido en silencio, dio un paso hacia adelante. ¿Qué pasará con nosotros después de esto? ¿Podemos volver a la normalidad? Sus palabras estaban impregnadas de esperanza, como si aún creyera que la vida cotidiana era algo alcanzable después de enfrentar lo que nos acechaba. No hay vuelta atrás, mi madre le respondió. Lo que descubrirán cambiará sus vidas para siempre. Pero también llegará la liberación. Deben estar listas para abrir los ojos no solo a la verdad, sino a la luz que las sostiene, y aquella luz que había creído extinta empezó a brillar intensamente. Era un recordatorio de todos los recuerdos hermosos que llevaba en mi corazón, todas las sonrisas y risas que había compartido con Clara, y lo esencial que era mantener esa conexión viva. Las palabras de madre resonaban a través del aire cargado de tensión y revelación. ¿Pero cómo, mamá? ¿Cómo hacemos esto?, cuestioné aferrándome a la esperanza que el pasado había depositado en mí. El muro que había construido estaba crujiente y la conexión con mi madre ayudaba a derribarlo. Escúchame, debes mirarte en el espejo, Lía. La luz y la oscuridad coexisten en ti y en cada uno de nosotros. La verdad que encuentren dependerá de tu valentía, de tu decisión de aceptar lo que hay adentro de ti, dijo ella, con una intensidad que hizo vibrar mi corazón. Un silencio reverberante nos rodeó, y parecía que el tiempo se desvanecía a nuestro alrededor. Finalmente extendí mis manos, sintiendo el peso de cada palabra. Había un viaje que debía emprender, y aún tenía a mi lado a las personas que amaba. ¿Estás lista, Clara? Ella asintió, sus ojos llenos de fuego. No hay nada más que desee que encontrar la verdad de lo que somos. Entonces enfrentémoslo juntas, le dije tomando su mano. La calidez de su toque inyectó vida en mí como si fuese un punto de despertar después de un largo letargo. Entonces que así sea. La luz siempre ha estado en ustedes, en su conexión, y lo que debe florecer ahora será más puro que cualquier legado que carguen, concluyó mi madre, retirándose con un aire de calma, dejando entrever lo que nos esperaría. Mientras la bruma se alejaba, la verdad comenzó a manifestarse como un torrente de luz que iluminó el fondo de nuestras almas. La lucha, la angustia, las sombras encarnadas en forma de fábulas familiares se alejarían, estábamos juntas, listas para enfrentar lo que vendría, con la luz chorriendo por nuestras venas. Y mientras las raíces del pasado se retorcían alrededor de nuestras piernas, vi en los ojos de Clara lo que siempre había sido. La promesa de una nueva vida y la certeza de que, sin importar lo que encontráramos, seríamos libres. Juntas, repetí sintiendo la conexión vibrar entre nosotras. Y justo en ese instante un susurro se deslizó entre nuestros corazones como la canción de una madre: nunca olviden que la luz siempre ganará sobre la oscuridad, así como el amor siempre triunfará sobre el miedo.